Mis padres le dieron a mi hermano mis $175,000 para la universidad. Aprende un oficio, dijeron. No discutí, solo me fui. 5 años después, aparecieron en mi oficina. Lo que vieron hizo que a mi madre le temblaran las rodillas. Mi nombre es Victoria Vicky Herrera. Tengo 23 años. Tu hermano tiene un potencial real. Deberías aprender un oficio, dijo mi padre mientras firmaba la cesión de $175,000 que llevaban mi nombre. Dinero que mis abuelos habían ahorrado desde el día en que nací. No lloré. No grité. No lancé ni un solo plato por esa cocina. Cogí mi mochila, salí por la puerta principal con $340 en el bolsillo, y no miré atrás. Eso fue hace 5 años. El martes pasado, mis padres entraron en mi oficina en el piso 14 de un edificio en el centro de Hartford. A mi madre se le doblaron las rodillas, pero no por la oficina de esquina, no por los 40 empleados. Fue la forma en que la miré, la forma en que miras a un extraño que se ha equivocado de sala. Pero para entender lo que pasó en esa oficina, tienes que saber lo que ocurrió en la mesa de la cocina en Glastonbury, Connecticut, 5 años antes. Y la única hoja de papel que mi padre nunca supo que existía. Permítanme llevarlos a marzo de 2020, la semana en que todo cambió. Crecí en una casa colonial de 2 pisos en Oyster Way, en Glastonbury, Connecticut. Contraventanas blancas, un porche envolvente, un buzón que mi padre repintaba cada primavera porque las apariencias importaban más que nada en el hogar de los Herrera. Por fuera, parecíamos una familia de catálogo. Por dentro, operábamos como una pequeña dictadura. Y mi padre, Gerardo Herrera, era quien sostenía el mazo. Papá era gerente regional de una compañía de seguros en Hartford. 40 minutos de viaje, maletín, pisacorbatas, apretón de manos firme. Controlaba cada dólar que se movía por nuestra casa. Mi madre, Diana, no tuvo una tarjeta de crédito a su nombre hasta que cumplió 46 años. Eso debería decirles todo. Las reglas nunca estuvieron escritas, pero no hacía falta. Mi hermano Marco, 3 años mayor, 6 pulgadas más alto, y el centro indiscutible del universo de mi padre, recibía la computadora portátil nueva cada otoño. Lo llevaban a torneos de béisbol en 3 estados. Consiguió su propia habitación cuando a mí me trasladaron al dormitorio del ático a medio terminar a los 12 años, porque Marco necesitaba espacio para concentrarse. Yo me quedaba con los platos, la ropa, la silenciosa expectativa de ayudar a mamá a mantener la casa funcionando mientras los hombres perseguían cosas más grandes. Se me daba bien dibujar, muy bien. Mi profesora de arte, la señora Callao, me dijo una vez que tenía el tipo de conciencia espacial que las firmas de arquitectura reclutan. Llevé a casa un portafolio y una carta suya recomendando un programa de verano en RIS. Papá le echó un vistazo, quizás 4 segundos. Dibujar cuadros no es una carrera, Vicky. Es un pasatiempo, dijo sobre la encimera y nunca más lo mencionó. Pero el fondo universitario, eso se suponía que era diferente. Mis abuelos maternos habían abierto 2 cuentas UDMA el año en que nacimos. Una para Marco, una para mí. $175,000 cada una, acumuladas durante 18 años de aportaciones e interés compuesto. Mi padre lo anunció en Acción de Gracias cuando yo tenía 15 años. Se puso de pie en la cabecera de la mesa, copa de vino en mano, como si estuviera dando un informe de resultados trimestrales. Ambos mis hijos tienen una beca completa esperándolos, dijo. 175 cada uno. Ese es su futuro y nadie lo toca. Toda la mesa aplaudió. Tía Elena, tío Raúl, los primos, todos. Recuerdo mirar la pared de la sala después. Cada marco era de Marco, su trofeo de Liga Menor, su certificado de honor, su foto de bienvenida al baile. Yo tenía exactamente una foto en esa pared, metida en la esquina junto al termostato, una foto familiar de Navidad de 2011 donde la mitad de mi cara estaba bloqueada por el hombro de mi padre. Recuerdo pensar incluso entonces, el dinero es lo único que es verdaderamente igual. Me equivoqué. Si hubo una persona en mi vida que me hizo sentir que no era invisible, fue mi abuela Leonor.
Había sido costurera durante 40 años, dirigiendo un pequeño taller de arreglos desde su garaje en Beatersfield hasta que sus manos se pusieron demasiado rígidas para sujetar la aguja recta. Tenía esa manera de mirarte mientras hablabas, como si fueras la única transmisión en televisión. Nadie más en mi familia hacía eso. Al menos, no por mí. La abuela Leonor fue quien me enseñó a esbozar. No el boceto para la escuela de arte, sino el tipo práctico. Colocaba un patrón sobre su mesa de corte, y yo lo trazaba a mano alzada mientras ella colocaba los alfileres. Tus manos y tu cabeza, Vicky, solía decir. Nadie puede embargar eso. Murió la primavera en que cumplí 16. Cáncer de ovario, rápido y despiadado. Mi padre no fue al funeral, dijo que tenía un conflicto, lo que en lenguaje de Gerardo Herrera significaba que no creía que la madre de su esposa mereciera un día libre. Mi madre se paró sola junto al ataúd. Yo me paré a su lado. Marco tampoco fue. Estaba en una fiesta de fraternidad. Una semana antes de que ella falleciera, la abuela Leonor me abrazó en su habitación de hospital. Su voz apenas se oía, pero su agarre era de hierro. Dijo, guardé algo para ti. No mucho, pero es tuyo. De nadie más. Un hombre llamado Ricardo Vélez te encontrará cuando estés lista. Pensé que hablaba de joyas, o quizás de un edredón en el que había estado trabajando. Tenía 16 años. No sabía que era un fideicomiso. Después del funeral, encontré una pequeña caja de madera que me había dejado. Dentro estaba su costurero, una cinta métrica gastada por los bordes, y un papel doblado con un nombre y un número de teléfono. Ricardo Vélez, licenciado. Metí ese papel en mi cartera, detrás de mi identificación escolar, y no volví a pensar en ello. Hasta 2 años después. Marco volvió a casa de la universidad del otoño de mi último año, como un hombre que acaba de descubrir la religión, solo que su evangelio era el dinero, y su ganancia era el mismo. Llevaba 3 años en UConn para entonces. Su promedio de notas estaba en algún lugar alrededor de un 2.3, lo que solo sabía porque lo escuché discutir con la oficina de registro por teléfono una noche. Pero al escucharlo en la cena, él estaba haciendo contactos, construyendo una marca personal y sentando las bases para algo grande. Mi padre se lo tragaba como si fuera la comunión. Una mañana de sábado a principios de marzo, Marco apareció en casa vistiendo un blazer que nunca antes había visto. Banana Republic. La etiqueta aún colgando de la costura interior, como si quisiera que alguien se diera cuenta. Tenía un documento impreso en una carpeta de plástico, quizás 8 páginas, a doble espacio. Lo llamó su plan de negocios. Yo estaba en la cocina lavando los platos del desayuno cuando se sentó frente a papá en la mesa y comenzó su presentación. Necesitaba un MBA, dijo. Un programa de primer nivel, y luego capital inicial para una startup después de eso. Algo en consultoría digital, lo que fuera que eso significara. Había hecho los números, dijo. Inversión total necesaria, aproximadamente $175,000. Apagué el grifo. Papá, dijo Marco, reclinándose en su silla con el tobillo sobre la rodilla. Seamos realistas. Tienes 2 fondos educativos ahí sentados. Necesito uno. ¿Y Vicky? Quiero decir, ¿qué va a hacer ella con eso? Dibuja cuadros. Lo dijo como si describiera el pasatiempo de un niño. No cruel exactamente, solo despectivo, como si yo ni siquiera estuviera en la habitación, como si no estuviera a 12 pies de distancia con el agua sucia bajándome por los antebrazos. Y mi padre, el hombre que se había puesto de pie en acción de gracias y les había dicho a toda la familia que cada niño tenía $175,000 esperándolo, miró el plan de negocios en la carpeta de plástico de Marco, asintió lentamente y dijo, podrías tener algo bueno entre manos. No me miró, ni una sola vez. Esperaron toda una semana para decírmelo, aunque sospecho que eso tuvo más que ver con papeleo que con cortesía. Era un domingo por la mañana. La cocina olía a café y tostadas, y la luz entraba por la ventana sobre el fregadero de esa manera plana y honesta que hace que todo parezca un poco demasiado real. Mi padre estaba sentado en la cabecera de la mesa. Marco estaba a su lado,
piernas cruzadas, sorbiendo de una de esas tazas de cerámica de gran tamaño que papá había comprado en Restoration Hardware. $28 por una taza de café, pero Dios no lo permita que yo pidiera un juego de lápices de colores de $10. Siéntate, Vicky, dijo mi padre. Me senté. Él no se anduvo con rodeos. Gerardo Herrera nunca se andaba con rodeos. He tomado una decisión sobre las cuentas educativas. Tu hermano necesita el capital para su MBA. Es una oportunidad real, y no voy a dejar que se escape. Estoy consolidando ambos fondos bajo su nombre. Ambos fondos, los $175,000 completos. Tu hermano tiene un potencial real, continuó, alisando una servilleta como si estuviera cerrando un trato comercial. Deberías aprender un oficio. Hay buen dinero en eso. No hay nada de malo en eso. Miré a mi madre. Diana Herrera estaba de pie junto al fregadero, ambas manos en el borde de la encimera, la espalda medio girada. Estaba mirando al suelo. No a mí, no a papá. A las baldosas, como si estuviera tratando de memorizar el patrón de las juntas. Mamá. Nada. Ni una palabra, ni una mirada. Solo el sonido del refrigerador zumbando y mi hermano sorbiendo café como si fuera cualquier otro domingo. Tu madre está de acuerdo, dijo mi padre. Y algo entre mi madre y yo murió justo allí, en esa baldosa de la cocina. Sin funeral, sin flores, solo silencio y el olor a pan quemado. Miré a mi padre. Miré a Marco. Y dije una palabra. De acuerdo. Luego empujé mi silla hacia atrás, me puse de pie y subí las escaleras. Esa sola palabra me costó $175,000. Pero lo que hice durante las siguientes 48 horas valdría mucho más. No me fui esa noche. Sé qué es lo que la gente espera. La salida dramática, la puerta golpeada, el coche saliendo a toda velocidad mientras la banda sonora aumenta. Eso no es lo que pasó. Lo que pasó fue matemática. Tenía 2 exámenes finales pendientes, 2 días. Si me iba antes de la graduación, perdería la única credencial que tenía, un diploma de escuela secundaria. Y sin eso, ni siquiera calificaría para la admisión a la universidad comunitaria. Así que me senté en mi habitación del ático e hice lo más práctico que había hecho jamás. Abrí mi computadora portátil, busqué alquileres de habitaciones en New Haven e hice una lista. Lunes, examen de app de inglés, lo aprobé. Martes, app de historia del arte. Las 3 horas más fáciles de mi vida. Crucé el escenario del gimnasio el miércoles por la tarde con birrete y toga azul marino, estreché la mano del director y tomé mi diploma. Nadie de mi familia estaba en la audiencia. Gerardo y Diana estaban en la Universidad de Marco, al otro lado del estado, algún evento de fin de año, una recepción para los estudiantes que se graduaban. Marco ni siquiera se graduaba ese semestre, pero mis padres aún no lo sabían. Salí por las puertas del gimnasio al sol de junio y no fui a casa. Ya había empacado la noche anterior. Una mochila, 3 cambios de ropa, mi computadora portátil, un cargador de teléfono, la caja de costura de la abuela Leonor y el papel doblado con el número de Ricardo Vélez aún guardado en mi cartera. Eso era todo. Todo mi patrimonio neto, $340 en una cuenta de ahorros vinculada a una tarjeta de débito con el protector de pantalla agrietado. Dejé una nota en la mesa de la cocina, la misma mesa de roble donde mi abuela solía enseñarme a trazar patrones y donde mi padre había renunciado a mi futuro. Me voy. Por favor, no me busquen. Ya tomaron su decisión. Llamé a un Uber, me subí, y vi las contraventanas blancas de Oyster Way desaparecer por la ventanilla trasera. $340, un diploma de secundaria, una caja de costura de una abuela muerta y un número de teléfono que nunca había marcado. No era mucho, pero era mío. El verano en New Haven es ruidoso, húmedo y completamente indiferente a tus problemas, lo cual, si tienes 18 años y vives de adrenalina y despecho, es exactamente lo que necesitas. Encontré una habitación en un apartamento de 3 dormitorios en Wall Street Avenue, $700 al mes, baño compartido, 2 compañeros de piso que nunca había conocido. Uno era un estudiante de enfermería llamado Bruno que trabajaba por las noches.
El otro era un tipo llamado Damián que tocaba el bajo en una banda de versiones y nunca estaba despierto antes del mediodía. Nadie me preguntó por qué estaba allí. Nadie preguntó por mi familia. Eso me gustó. Conseguí un trabajo de barista en una cafetería en Chapel Street en la primera semana. Salario mínimo más propinas. Me inscribí en Gateway Community College para el programa de diseño gráfico de otoño. La matrícula era manejable, apenas, si conseguía turnos extra. Pasaron 2 semanas antes de que mi padre llamara, no para saber de mí, no para preguntar dónde dormía, sino para regañarme. Su mensaje de voz, porque no contesté, fue así: estás siendo dramática, Vicky. Este es exactamente el tipo de comportamiento del que hablo. Vuelve a casa y podemos buscar un programa de cosmetología, algo realista. Dejó 3 mensajes más ese mes, cada uno más corto que el anterior, cada uno más enojado. Mi madre llamó una vez tarde en la noche. Estaba susurrando, lo que significaba que papá estaba en la habitación de al lado. Vicky, cariño, estoy preocupada por ti. Tu padre solo quiere lo mejor. Por favor, vuelve a casa. Podemos resolver esto. ¿Resolver qué, mamá? Tu padre regaló tu dinero. Una pausa. Tu padre sabe lo que es mejor, cariño. Solo vuelve a casa. Colgué. Y entendí con una claridad que se sintió como agua fría que mi madre nunca me elegiría. No porque no me quisiera, sino porque había pasado 25 años permitiendo que Gerardo Herrera tomara cada decisión de su vida, y no sabía cómo parar. Esa fue la noche en que borré casa de mis contactos. Mientras tanto, Marco envió un mensaje al chat familiar, ese del que aún no me había ido. Un solo mensaje con un emoji riendo. Supongo que la artista no pudo con el mundo real. Hice una captura de pantalla, silencié el chat y volví a estudiar. En su Instagram esa misma semana, un bar en la azotea en Manhattan, una botella de algo caro, el pie de foto, vida de MBA, pagada cada centavo con mis $175,000. Cerré la aplicación y abrí mi libro de texto. A los 3 meses, funcionaba con 4 horas de sueño, café negro y una terquedad que había heredado de una mujer que había arreglado vestidos de novia en un garaje hasta que sus nudillos se hincharon. Estaba sentada en mi cama una noche, la litera de abajo porque Bruno se había quedado con la de arriba antes de que yo me mudara. Buscando un bolígrafo en mi bolso cuando mi mano rozó la caja de madera. El costurero de la abuela Leonor. La abrí como se abre algo sagrado. Lenta, con cuidado, ya sabiendo que iba a doler. La cinta métrica, las agujas en su pequeño estuche de fieltro, y debajo, el papel doblado. Ricardo Vélez, licenciado. Un número de teléfono con un código de área de Bakersfield. Lo había llevado conmigo durante 2 años. Nunca había llamado. Siempre se sintió como algo para más tarde, para alguna emergencia vaga que no podía imaginar. Pero sentada en esa litera con $214 restantes en mi cuenta y una factura de matrícula que vencía en 6 semanas, me di cuenta de que esta era la emergencia. Llamé a la mañana siguiente. Ricardo Vélez contestó al segundo toque. Su voz era tranquila y pausada, el tipo de voz que se desarrolla después de 40 años de leer documentos legales a familias en duelo. Dijo que había estado tratando de contactarme. Había enviado 2 cartas a la casa en Glastonbury durante los últimos 2 años. Nunca las recibí, dije. Una larga pausa al otro lado. Ya veo. Ambos entendimos lo que eso significaba. Gerardo las había interceptado. Ricardo me pidió que fuera a su oficina en Bakersfield. Tomé 2 autobuses para llegar allí. Era un pequeño bufete, solo él y un asistente legal, en un edificio de ladrillo con libros de derecho en cada superficie y una lámpara de latón en su escritorio que parecía más antigua que yo. Me sentó y me explicó lo que mi abuela había hecho. Leonor había establecido un fideicomiso revocable 4 años antes de morir, financiado con $12,000 de sus ahorros personales. El único beneficiario era yo, Victoria Leonor Herrera, y el fideicomiso estaba estructurado para transferirse cuando cumpliera 18 años y me pusiera en contacto con el administrador del fideicomiso. Ricardo era ese administrador. Ella me dijo que llamarías eventualmente, dijo.
Solo no estaba segura de cuándo. Deslizó un cheque sobre el escritorio. $12,000. Y a su lado, una copia del documento del fideicomiso con la firma de mi abuela al final. Delgada, temblorosa, pero deliberada. Cada letra intencional. Sostuve ese pedazo de papel, y por primera vez desde que dejé Glastonbury, lloré. No por el dinero, sino porque alguien había planeado para mí. Alguien se había sentado con un abogado y había dicho, esto es para Vicky, y nadie más tiene permitido tocarlo. Pero Ricardo no había terminado. Hay algo más que deberías saber, dijo. Abrió una carpeta. Tu cuenta UTMA, los $175,000. Me tomé la libertad de solicitar los registros de transacciones. Como beneficiaria, tienes derecho a ellos. Me giró la carpeta. Dentro había una impresión, un correo electrónico de Gerardo J. Herrera al banco con fecha del 14 de marzo, instruyendo un retiro total y transferencia de los fondos del custodio a una nueva cuenta a nombre de Marco G. Herrera. El correo electrónico tenía 4 frases. Ninguna mención a mi educación, ninguna mención a mí, excepto como número de cuenta. Bajo la ley de Connecticut, explicó Ricardo, un custodio UTMA tiene un deber fiduciario de usar los activos para el beneficio del menor. Esa eres tú. Lo que hizo tu padre no es solo injusto, Vicky. Es un incumplimiento de ese deber. Tienes base legal para solicitar la recuperación. Se me hundió el estómago. Entonces puedo recuperarlo. Ricardo fue honesto. Puedes presentar una demanda, pero tu padre necesitaría tener los activos para devolverlos. Y el litigio lleva tiempo y dinero que quizás no tengas. No puedo hacerte promesas. Me senté allí durante mucho tiempo, mirando esa impresión de correo electrónico. El nombre de mi padre, la fecha, la cantidad, fría, transaccional, como transferir inventario entre almacenes. Y luego doblé la impresión, la puse en el sobre con el cheque del fideicomiso, y dije, no voy a demandarlo. Ricardo levantó una ceja. Ya no quiero su dinero, dije. Quiero lo mío. Asintió lentamente. La forma en que alguien lo hace cuando respeta una decisión que quizás no habría tomado él mismo. El estatuto de limitaciones para un incumplimiento de UTMA en Connecticut es de 6 años, dijo. Si cambias de opinión, la puerta permanece abierta. Le di las gracias. Tomé el cheque, el documento del fideicomiso y la impresión del correo electrónico. Caminé hasta la parada del autobús bajo la lluvia, sosteniendo una carpeta manila contra mi pecho. $12,000 en Connecticut. Eso apenas cubre 4 meses de alquiler. Pero fue el primer dinero en mi vida que alguien me dio porque creía en mí, no porque estuviera obligado a hacerlo. Quiero ser honesta sobre cómo fueron esos primeros 2 años. Porque creo que la gente imagina una especie de montaje de película, música inspiradora, lapso de tiempo de la chica en el escritorio, todo dorado y ascendente. No fue así. Fue poco glamoroso y agotador. Y hubo semanas en las que lo único que me mantuvo en marcha fue el miedo a demostrar que mi padre tenía razón. Usé los $12,000 estratégicamente. La matrícula en Gateway para un año completo costó poco menos de $4,000. Compré una iMac reacondicionada y una licencia de estudiante para Adobe Creative Suite. El resto lo racioné como agua en un desierto, alquiler, el autobús, la factura de electricidad cuando Damián olvidó su parte por 3er mes consecutivo. Me gradué de Gateway con un promedio de 3.94, la mejor de la cohorte de diseño gráfico. Eso me valió una beca de transferencia a la Universidad de Hartford. No una beca completa, pero suficiente para cubrir el 70% de la matrícula. Cubrí el resto con un trabajo de medio tiempo en el campus y trabajos de diseño de logotipos freelance que encontré en Upwork, $10 la hora, a veces menos. Fue durante mi primer semestre en UAR que entré a una entrevista de pasantía en un estudio y conocí a Margarita Osorio. Margarita era la directora creativa de una pequeña firma de diseño de interiores en Hartford. 12 empleados, principalmente clientes residenciales, nada llamativo.
Tenía unos 40 años con gafas de lectura permanentemente posadas en su cabeza y la costumbre de decir exactamente lo que pensaba, lo cual, en un mundo lleno de Gerardo Herreras, era lo más refrescante que había encontrado. Ella revisó mi portafolio en silencio durante lo que parecieron 10 minutos. Luego levantó la vista y dijo, ¿quién te entrenó? Mi abuela y YouTube. Casi sonrió. Tu trabajo espacial es crudo, pero es excepcional. No digo eso a menudo. Me ofreció la pasantía. 20 horas a la semana, $12 la hora, a partir del lunes. Dije que sí antes de que terminara la frase. Y en algún lugar del otro lado del estado, mi hermano Marco, financiado por mis $175,000, estaba viviendo una versión muy diferente del potencial. Ya no estaba revisando sus redes sociales, no deliberadamente. Pero Bruno seguía a algún conocido mutuo y las cosas se filtraban. Marco había abandonado su programa de MBA después de un año, simplemente renunció, tomó los fondos restantes y pivotó hacia una startup, alguna vaga cosa de consultoría digital que, por lo que pude ver, consistía principalmente en un escritorio compartido en WeWork y un perfil de LinkedIn lleno de palabras de moda. Alquiló un BMW Serie 3, alquiló un apartamento compartido en Murray Hill, publicó fotos desde bares en azoteas con leyendas como «Construyendo el imperio conexión por conexión». Mi padre, mientras tanto, le decía a todo el que quisiera oírlo, mi hijo es un emprendedor en Nueva York. Ni una sola vez, según la tía Elena, que era mi único hilo restante con esa familia, preguntaron por mí. Margarita me dijo algo al final de ese primer mes en el estudio. Estábamos limpiando después de una presentación al cliente, enrollando planos, apilando muestras de tela, y ella se detuvo, me miró de la forma en que lo hacía mi abuela, y dijo, no sé de qué estás huyendo, Vicky, pero sea lo que sea, sigue corriendo. ¿Vas a algún lado? No sabía ni la mitad, pero vio lo suficiente. Necesito hacer una pausa aquí un segundo. Si estás viendo esto y alguna vez fuiste la persona en la que tu familia no contaba, la que dejaron de lado, la que sus sueños fueron archivados como poco realistas, quiero que sepas algo. Te veo. Y si esta historia te toca de cerca, tómate un segundo para suscribirte. No por mí. Por la versión de ti misma que necesita escuchar lo que sucedió después, porque lo que pasó en el año 3 lo cambió todo. Ahora, permítanme continuar. Al comienzo del año 3, tenía algo que nunca antes había tenido, una vida que era enteramente mía. Tenía 21 años. Me había transferido a Ward a tiempo completo, llevando una doble carga de cursos y trabajando 20 horas a la semana en el estudio de Margarita. Mi apartamento era un estudio de 400 pies cuadrados en el vecindario Frog Hollow. Nada glamoroso, pero tenía una ventana orientada al este, y había empujado mi mesa de dibujo contra ella, para que la luz de la mañana diera justo en mi trabajo. Las paredes estaban cubiertas de paneles de inspiración, muestras de tela, estudios de color. Parecía que vivía allí alguien que estaba construyendo algo, porque alguien lo estaba haciendo. Fue entonces cuando mi padre decidió que me necesitaba de vuelta. No porque me extrañara, no porque hubiera reconsiderado su postura, sino porque los Peterson, Jimmy Carroll, nuestros vecinos durante 15 años, habían comenzado a hacer preguntas. ¿Dónde está Vicky estos días, Gerardo? Hace tiempo que no la veo en la iglesia. ¿Está bien? Mi padre no toleraba las preguntas. No tenía respuestas pulidas para una hija que había desaparecido, eso era una grieta en la fachada, y Gerardo Herrera no toleraba grietas. La llamada llegó a través de mi madre, por supuesto. La voz de Diana era delgada, ensayada. Tu padre quiere que vengas a casa para Acción de Gracias. Los Peterson se unirán a nosotros este año y algunos colegas de tu padre. Significaría mucho. Traducción, tu ausencia se está volviendo inconveniente. Agradezco la invitación, mamá, pero tengo planes. Un cambio en la línea. Luego, la voz de mi padre, aguda y repentina. Había estado escuchando todo el tiempo, probablemente de pie justo a su lado con los brazos cruzados. Estás avergonzando a esta familia, Vicky. La gente pregunta por ti. ¿Qué se supone que debo decirles? Y ahí estaba. No estás a salvo. No ¿cómo estás? Sino, ¿qué le digo a la gente? Diles la verdad, papá,
No seas listo conmigo. No voy a volver a casa para ser un adorno en una foto familiar. Tomaste una decisión hace 2 años. Yo tomé la mía. Colgó. La línea se quedó en silencio y yo me quedé allí en mi pequeño apartamento estudio, mis manos aún contra mi oreja, mi corazón latiendo contra mis costillas. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez le había dicho no a Gerardo Herrera, y el cielo no se había caído. Pero mi padre no había terminado. En una semana, comenzó el control de daños. Gerardo envió un correo electrónico, un mensaje grupal a todos los tíos, tías y primos del lado Herrera y a la mitad de la familia de mi madre que aún se sometían a él. La línea de asunto era simplemente, actualización familiar. Sé la redacción exacta porque mi tía Elena me la reenvió sin comentarios, que era su forma silenciosa de decir, deberías ver esto. Decía, estimada familia, Diana y yo queremos abordar la situación de Vicky. Como algunos de ustedes habrán notado, Vicky ha elegido distanciarse de la familia. Hemos hecho todo lo posible para apoyarla y mantener la puerta abierta, pero ella se ha negado. Está pasando por un periodo difícil, francamente, tiene algunos problemas personales que preferiríamos no discutir en detalle. Les pedimos su comprensión y sus oraciones en este momento. ¿Problemas personales? Así llamó a eso. No me llevé su fondo universitario. No, le dije que aprendiera un oficio mientras yo financiaba el estilo de vida de su hermano. Problemas personales. El tipo de lenguaje vago y cargado que permite a la gente rellenar el espacio en blanco que haga que el narrador quede mejor. Drogas, enfermedad mental, un novio, una crisis. Elige tu veneno. La llamada comenzó a los pocos días. La prima Rebeca envió un mensaje, rezando por ti, chica. El tío Raúl dejó un mensaje de voz sobre ponerse al día con Dios, y tía Elena, la única con el sentido de investigar, me llamó directamente. Cariño, ¿estás bien? Tu papá dice que estás luchando. Tía Elena, te quiero, pero por favor pregúntale a papá qué pasó con mi fondo universitario y luego decide quién está luchando. Se quedó en silencio. Podía oír su respiración. La forma en que la gente respira cuando está recalculando todo lo que creían saber. Le preguntó a Gerardo, sé que lo hizo porque me lo dijo después. Su respuesta fue, eso es entre él y mis hijos. ¿Qué es lo que dice la gente cuando la respuesta los hace quedar mal? Después de eso, la tía Elena dejó de preguntar, no porque no le importara, sino porque Gerardo Herrera había pasado décadas construyendo una estructura familiar donde cuestionarlo era lo mismo que traicionarlo. Y la mayoría de la gente elige la comodidad sobre la confrontación. No podía luchar en todos los frentes. Tenía 21 años, trabajando y estudiando, y apenas mantenía la cabeza fuera del agua. No tenía energía para montar una campaña de relaciones públicas contra mi propio padre. Así que hice lo que había estado haciendo desde los 12 años. Agaché la cabeza y seguí trabajando. Pero guardé ese correo electrónico. Guardé el reenvío de Elena con la marca de tiempo y la lista completa de destinatarios. No sabía cuándo lo necesitaría. Solo sabía que un hombre que reescribe la historia una vez lo volverá a hacer. Y la próxima vez, yo quería recibos. Marco llamó un jueves por la noche, 8 meses después del altercado de Acción de Gracias. Fue la primera vez que escuché su voz en 2 años y medio. Hola, hermana. Cálido, casual, como si llamara para ponerse al día tomando un café, como si nada hubiera pasado. Marco, mira, papá me contó sobre lo de Acción de Gracias. Creo que estás exagerando un poco. Solo era dinero, ¿sabes? Somos familia. Las familias resuelven estas cosas. ¿Solo dinero? $175,000. ¿Mi educación, mi futuro, el legado de mi abuela? ¿Solo dinero? Eran $175,000, Marco. Mi dinero. Bueno, claro, técnicamente, pero papá hizo lo que pensó que era mejor, y honestamente, hizo una pausa, y pude escuchar cómo se movía, probablemente reclinándose en el sofá en el que estaba sentado. Yo lo necesitaba más. Siempre caes de pie, Vicky. ¿Eres lista para eso? ¿Lista?
La palabra que usa la gente cuando quiere elogiar tu sufrimiento mientras se atribuyen el mérito de haberlo causado. No respondí. Dejé que el silencio se asentara allí, pesado e implacable. Su tono cambió. La calidez se drenó, reemplazada por algo más delgado, más agudo. Bien, sé así. Pero seré sincera contigo. Si sigues con este rencor y le llega a la gente de papá, si empiezas a arruinar su reputación por una cuenta bancaria, me aseguraré de que todos sepan que te fuiste porque no podías soportar no ser la favorita. Me aseguraré de que esa historia se pegue. Ahí estaba. El verdadero Marco. No el hermano mayor encantador. No el pacificador familiar. El mismo niño que se había sentado en esa mesa de cocina y había dicho que yo dibujaba cuadros mientras yo estaba a 12 pies de distancia con agua sucia en mis brazos. Marco, dije, y mi voz era tan firme que me sorprendió a mí misma. Voy a decir esto una vez. No me llames de nuevo a menos que sea para disculparte con un cheque. E incluso entonces, llama primero a un abogado. Colgué. Mi mano temblaba. Mi rostro no. Esa fue la última vez que Marco y yo hablamos durante exactamente 2 años y 4 meses, hasta que apareció con mis padres en mi oficina. La cosa sobre construir una vida desde la nada es que la nada sigue tratando de recordarte de dónde vienes. Fin del año 3. Había estado corriendo a toda velocidad durante casi 30 meses. Clases, el estudio, trabajo freelance los fines de semana. Un presupuesto tan ajustado que podía sentirlo crujir. Y entonces, en el lapso de una semana, 2 cosas sucedieron a la vez. Primero, mi cliente freelance más grande, un grupo de hoteles boutique para el que había estado haciendo trabajo de marca, congeló todo su presupuesto de marketing. Contrato cancelado, efectivo inmediatamente. Eso eran $1,400 al mes que había estado contando. Segundo, llegó la factura de matrícula para mi semestre final en UART. $4,200 a pagar en 30 días. Mi beca cubría el resto, pero esta parte me tocaba a mí pagarla, y mi cuenta de ahorros tenía exactamente $611. Me senté en mi coche, el viejo Civic de Margarita que ella me había dejado usar semipermanentemente, en el estacionamiento de un CVS a las 11 de la noche, e hice los números en el reverso de un recibo. De cualquier manera que hiciera los números, me faltaba dinero. Si no pagaba, perdería mi semestre final. Sin título. 3 años de esfuerzo reducidos a una transcripción que decía incompleto. Y por primera vez desde esa mesa de cocina, por primera vez en casi 3 años, escuché la voz de mi padre en mi cabeza. No un recuerdo. Peor, un veredicto. Quizás tenía razón. Quizás no estaba hecha para esto. Quizás la chica que dibuja cuadros realmente no tenía un potencial real. Quizás debería haber vuelto a casa cuando me lo dijo e inscribirme en ese programa de cosmetología y casarme con alguien apropiado y organizar cenas de acción de gracias para los Peterson hasta que me convirtiera en mi madre. Tomé mi teléfono, abrí mis contactos, me desplacé hasta donde solía estar casa, la entrada que borré hace 2 años. Todavía podía recordar el número. Mi pulgar se cernió sobre el teclado. Luego miré el asiento del pasajero. La caja de madera estaba allí. La guardaba siempre en el coche, como algunas personas guardan un rosario en el espejo retrovisor. El costurero de mi abuela, la cinta métrica, el espacio vacío donde solía estar el número de Ricardo Vélez. Tus manos y tu cabeza, Vicky. Nadie puede embargar eso. Dejé el teléfono. No llamé. En cambio, llamé a otra persona. Margarita Osorio contestó al primer toque. Eran casi las 12 de la noche y contestó como si estuviera esperando la llamada, lo cual, conociendo a Margarita, probablemente era cierto. Me había visto adelgazar. Había notado los círculos oscuros. Ella nunca dijo nada directamente porque Margarita respetaba demasiado a la gente como para narrarles su lucha, pero observaba. Siempre observaba. Margarita, lamento llamar tan tarde. Necesito preguntarte algo. ¿Tienes proyectos de desborde? ¿Cualquier cosa en absoluto? Tomaré lo que tengas. Quiero ser clara sobre lo que no dije. No dije que necesitaba dinero.
No dije, por favor, ayúdame. No estaba buscando caridad. Estaba buscando trabajo. Hay una diferencia y eso importa. Margarita guardó silencio un momento. Luego dijo, de hecho, he estado queriendo hablar contigo. Dejó la firma. Se me hundió el estómago. ¿La única cosa estable en mi vida profesional se había ido? Voy a empezar mi propio estudio, continuó. Diseño residencial y comercial. Lo he estado planeando durante 6 meses y necesito un diseñador junior a tiempo completo y asalariado. Paga lo suficiente para terminar tu carrera si eso es algo que te preocupa. Apoyé mi frente contra el volante y cerré los ojos. No porque me estuviera desmoronando, sino porque por primera vez en 3 años, las matemáticas funcionaban. Margarita, ¿por qué yo? Porque vi la actualización de tu portafolio el mes pasado. ¿El proyecto Morrison? ¿Ese concepto de vestíbulo de hotel? Hizo una pausa. Vicky, ese no es trabajo de nivel junior. Es de nivel principal. Simplemente aún no lo sabes. No me rescató. Me contrató. Tomó una decisión de negocios basada en lo que me había visto producir durante 2 años. No recibí un regalo. Recibí una oferta porque me la había ganado. Comencé el lunes siguiente. Trabajo de diseño durante el día. Clases 3 noches a la semana y sábados por la mañana. 6 horas de sueño si tenía suerte. Fue el año más duro de mi vida. También fue el año en que todo cambió. La tía Elena me llamó un domingo a finales de octubre, año 4. Ella tenía una forma de dar malas noticias, como un informe meteorológico, factual, medido, con el calor suficiente para hacerte saber que le importaba. Marco se mudó a casa, dijo. Yo estaba en mi mesa de dibujo, esbozando elevaciones para un proyecto de restaurante. Dejé mi lápiz. Su startup no funcionó, Elena continuó. Lo que fuera que hiciera, nunca entendí realmente lo que hacía. Se acabó. El BMW fue embargado el mes pasado. Está de vuelta en su viejo dormitorio en Glastonbury. No sentí triunfo. Quiero ser honesta sobre eso. Lo que sentí fue un extraño dolor hueco. El tipo que obtienes cuando algo que predijiste finalmente sucede y te das cuenta de que habías estado esperando equivocarte. ¿Y papá?, suspiró Elena. Tu padre refinanció la casa, sacó de sus ahorros de jubilación, puso otros 30, quizás 40.000 más en Marco para ponerlo de pie de nuevo. Tu madre comenzó a trabajar como cajera en el Stop and Shop de Hebron Avenue. El primer trabajo que ha tenido desde antes de que nacieras. Mi madre, Diana Herrera, escaneando comestibles a los 51 años porque su esposo había vertido cada dólar que tenía la familia en un hijo que no podía mantener un trabajo, no podía terminar una carrera, y no podía decir la verdad sobre ninguna de las dos cosas. ¿Papá habla de mí? Pregunté. No sé por qué pregunté. Creo que una parte de ti nunca deja de ser la niña en la mesa de la cocina mirando a su padre y esperando. No, cariño, dijo Elena suavemente. Les dice a la gente que Marco se está reagrupando, que el mercado cambiará. No te menciona en absoluto. Tomé mi lápiz y volví al trabajo. Mientras mi padre veía su inversión ser remolcada del camino de entrada, yo estaba firmando mi primer contrato de arrendamiento, no para un apartamento, sino para una oficina. Me gradué de la Universidad de Hartford un sábado por la tarde de mayo. Magna cum laude, licenciada en Bellas Artes y Diseño. El auditorio estaba lleno de familias. Madres con ramos de flores, padres levantando teléfonos para grabar el paseo, hermanos pequeños retorciéndose en sillas plegables. La mía estaba vacía. Mi fila en la sección de invitados tenía 2 asientos reservados bajo Herrera, ambos sin reclamar. Margarita estaba sentada en la tercera fila. Llevaba un blazer azul marino y sus gafas de lectura en la cabeza. Y cuando llamaron mi nombre, Victoria Leonor Herrera, magna cum laude, se puso de pie y aplaudió como si estuviera tratando de llenar el silencio que mi familia había dejado atrás. Fue suficiente. 6 meses después, Margarita y yo lo hicimos oficial. Habíamos estado construyendo hacia esto todo el año.
Su lista de clientes crecía más rápido de lo que ella podía manejar sola, y el trabajo que yo estaba produciendo había comenzado a atraer sus propias referencias. Me sentó en el estudio una tarde después de que el último empleado se fuera y dijo: «Quiero tu nombre en la puerta». Osorio y Herrera Estudio de Diseño. Ella ya había redactado el acuerdo de sociedad. 51% Margarita, 49% yo. Justo dado que ella aportó el capital y la reputación en la industria. Yo aporté mi portafolio, mis relaciones con los clientes, y $8,000 que había ahorrado durante el último año y medio. Firmamos frente a un notario un martes. En 6 meses, habíamos superado el estudio original, contratado a 3 empleados, luego a 7, luego a 12. Margarita se encargaba de los clientes residenciales de alta gama. Yo desarrollé un brazo de consultoría, espacios corporativos, conceptos de restaurantes, hoteles boutique bajo el nombre de Consultoría Creativa Herrera, anidada bajo nuestro paraguas compartido. El día que vi mi apellido en una puerta de cristal que yo poseía, no heredada, no prestada, no dada, me quedé allí durante 5 minutos completos, no para admirarlo, sino para creerlo. Año 5. Tenía 23 años, y mi vida no se parecía en nada a lo que cualquiera en esa casa en Oyster Way había predicho para mí. Osorio y Herrera se había mudado al edificio Godwin, una torre de oficinas anterior a la guerra en el centro de Hartford, renovada de arriba abajo. El tipo de dirección que hace que la gente te tome en serio antes de que abras la boca. Tomamos todo el piso 14, 40 empleados, oficinas separadas por paredes de vidrio, un laboratorio de diseño, una sala de presentación para clientes con una mesa de nogal para 12. Nuestros ingresos se habían triplicado en 18 meses. Habíamos conseguido contratos con cadenas de hoteles boutique en Nueva Inglaterra, 2 grupos de restaurantes y un campus corporativo rediseñado para una empresa de seguros en Stamford. Mi oficina de esquina tenía una vista del río Connecticut. Sobre el escritorio de roble, sólido, pesado, el tipo de mueble que compras una vez y guardas para siempre, había 2 cosas. Una fotografía enmarcada de mi abuela, Leonor, y la caja de costura de madera, tapa abierta, la cinta métrica aún enrollada dentro. Ninguna otra foto familiar, ni una sola. Luego, a principios de enero, recibí un correo electrónico del Hartford Business Journal. Estaban lanzando sus premios anuales de los 30 menores de 30, reconociendo a jóvenes líderes empresariales en todo el estado. Yo había sido nominada. La ceremonia de gala estaba programada para marzo en el Centro de Convenciones de Connecticut. 300 asistentes, cobertura mediática, el tipo de visibilidad por la que mi padre habría matado para que Marco la tuviera. Leí el correo electrónico 3 veces. Luego llamé a Margarita. «Te lo mereces», dijo. «No te atrevas a rechazarlo». No lo hice. Acepté, envié la confirmación de asistencia, y comencé a redactar mi discurso. Planeaba agradecer a Margarita, a mis profesores en UARD y Gateway, y agradecer a la mujer que me dio mi primera inversión, $12,000 en una caja de costura, y me enseñó que el verdadero potencial no es algo que alguien más decide por ti. Lo que no planeé, lo que no pude prever, fue que el Hartford Business Journal publica sus perfiles de nominados en línea 2 semanas antes de la gala con fotografías y nombres completos, y que Glastonbury, Connecticut, está a solo 22 millas del centro de Hartford. Fue Roberto Peterson quien encendió la mecha. Roberto, el hijo de Jimmy Carroll, nuestros antiguos vecinos, el niño que solía jugar a la pelota con Marco en el patio trasero, se había mudado a Hartford después de la universidad y trabajaba en bienes raíces comerciales. Vio el artículo del HBJ el día que salió. Vio el nombre. Vio la foto, el retrato profesional que me habían tomado para el sitio web de la empresa. Blazer, fondo limpio, el tipo de imagen que mi padre habría enmarcado en la sala si hubiera pertenecido a Marco. Roberto no lo pensó 2 veces. Reenvió el enlace a su madre, Carol, con una nota: ¿no es esta la hija de los Herrera? Qué pequeño es el mundo. Carol Peterson envió un mensaje de texto a Gerardo esa misma noche. Felicidades, Gerardo. Vi a Vicky en el Hartford Business Journal. Qué maravilloso logro. Debes estar muy orgulloso. Sé lo que pasó después porque la tía Elena me lo contó meses después, reconstruyéndolo a partir de lo que Diana había dejado escapar.
Gerardo abrió el enlace en el viejo iPad que tenía en la encimera de la cocina. Leyó el artículo en silencio. El perfil detallaba todo. Cofundadora de Osorio y Herrera, 40 empleados, clientes importantes, crecimiento de ingresos, la nominación a los 30 menores de 30. Había una cita de Margarita llamándome uno de los diseñadores espaciales más dotados que he encontrado en 20 años. Gerardo no dijo felicidades. No dijo que estaba orgulloso. Dijo a Diana, que estaba de pie junto a la estufa, tuvo suerte. El diseño es una burbuja. No durará. Pero Diana, por primera vez en 25 años, no asintió con la cabeza. Gerardo, dijo en voz baja. Ella construyó eso sin un centavo de nosotros. Él no respondió. Dejó el iPad y salió de la habitación. Marco estaba arriba en su viejo dormitorio a los 26 años, rodeado de correos electrónicos de rechazo y $60,000 en deuda de tarjeta de crédito. Vio el artículo esa noche en su teléfono. Lo leyó 2 veces. Luego bajó las escaleras y dijo lo único honesto que creo que dijo ese año: deberíamos visitarla. Quizás ella pueda ayudar. La primera instinto de Gerardo fue negarse. No iba a ir a rogarle a su hija en su oficina. La idea lo ofendía a un nivel estructural. En el mundo de Gerardo, los hijos iban a los padres, no al revés. Pero Marco sabía qué palanca tirar. Papá, piénsalo. Si la gente descubre que tu hija es tan exitosa y ustedes ni siquiera están en contacto, eso se ve peor. Mucho peor que cualquier cosa que Vicky pueda decir. Tenía razón. Y ambos lo sabían. Esto no se trataba de reconexión. Se trataba de óptica. Gerardo necesitaba ser visto como el patriarca de una familia que incluía a una hija exitosa, no el hombre cuya hija había tenido éxito a pesar de él. Acordaron conducir hasta Hartford. Sin llamada previa, sin cita, solo una visita sorpresa para que Gerardo pudiera controlar la narrativa. Entrar, estrechar manos, quizás conseguir una foto para la pared de la sala. Prueba de que los Herrera eran un frente unido. Salieron de Glastonbury un martes por la mañana de principios de marzo. Gerardo en su mejor traje, el azul marino, de 15 años, ligeramente demasiado apretado en los hombros. Marco en pantalones caqui arrugados y un polo que había visto días mejores. Diana en el asiento trasero agarrando su viejo bolso, los ojos rojos antes de que siquiera se incorporaran a la enero del 91. 3 personas y una pila de estados de cuenta de tarjetas de crédito de Marco, camino a una oficina a la que nunca habían sido invitados. Ese martes por la mañana, yo estaba adentro temprano, a las 8 de la mañana. El piso 14 estaba tranquilo, solo yo, el zumbido del sistema BAC y la pálida luz de marzo entrando por las ventanas de piso a techo. Tenía mi discurso para la gala abierto en mi computadora portátil, un borrador que había estado ajustando durante 2 semanas. La ceremonia era el sábado, 4 días antes. Había escrito y reescrito la sección media una docena de veces, la parte donde hablaba de mi abuela. Quiero agradecer a la mujer que me dio mi primera inversión, $12,000 en una caja de costura, y me enseñó que el verdadero potencial no es algo que alguien más decide por ti. Esa línea la había clavado. Era la siguiente parte la que me hacía tropezar. ¿Cuánto decir? ¿Qué tan cerca del hueso cortar sin que se tratara de él? Tomé un sorbo de café. Negro, como siempre, en una taza de cerámica que Margarita había hecho a medida para el estudio con nuestro logotipo en el costado. Mi blazer colgaba en el respaldo de la silla. Lino blanco, lo más bonito que tenía, comprado con mi propio dinero en una tienda de segunda mano en West Hartford. Los pendientes de botón de mi abuela, pequeños nudos de oro, estaban en mis orejas. Eran las únicas joyas que usaba en la oficina. Miré por la ventana hacia el horizonte de Hartford, la cúpula dorada del Capitolio Estatal, el río capturando la luz, los tejados de una ciudad que no me debía nada y me lo había dado todo de todos modos. No había pensado en mi padre en semanas, y eso, me di cuenta, era la verdadera victoria. No la oficina, no el título, no la vista de esquina. El hecho de que Gerardo Herrera ya no ocupaba espacio gratuito en mi cabeza. Entonces sonó el intercomunicador. Señorita Herrera. La voz de Janet, cuidadosa y extraña.
Hay 3 personas en el vestíbulo. No tienen cita. Dicen que son familia. Mi mano se congeló a mitad de página. 5 años. Sin llamadas, sin cartas, sin disculpas, y simplemente aparecieron. Sé que puedes sentir lo que sentí en ese momento. Ese zumbido en el intercomunicador. Todo mi cuerpo se puso frío. Si alguna vez alguien de tu pasado aparece justo cuando finalmente has seguido adelante, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Antes de decirte lo que pasó cuando se abrió esa puerta de ascensor, dale al botón de me gusta si crees que debería haberlos dejado subir, o escribe límite en los comentarios si no lo hubieras hecho. Esto es lo que hice. Me quedé con ello 10 segundos. 10 segundos de silencio. Mis dedos presionados contra el borde de mi discurso. La luz del intercomunicador parpadeaba en verde en el teléfono de escritorio. Podría haber dicho que no. Podría haberle dicho a Janet que dijera que estaba en una reunión, que la señora Herrera no estaba disponible. Por favor, deje una tarjeta. Una parte de mí quería hacerlo. La yo de 18 años, la chica en la mesa de la cocina, quería cerrar esa puerta y no volver a abrirla. Pero la yo de 23 años, la que había construido este piso desde cero, sabía algo que la niña no sabía. Huir de ellos les daba poder. Conocerlos en mi terreno se lo quitaba. Envíelos arriba, Janet. Enderecé mi blazer, acerqué mi silla al escritorio, abrí un documento en blanco en mi computadora portátil, para que la pantalla no mostrara mi discurso, y esperé. El ascensor se abrió con un suave tintineo que podía oír a través de la pared de vidrio de mi oficina. No salí a recibirlos. Me quedé exactamente donde estaba. Janet los condujo a través del vestíbulo, pasando el escritorio de recepción con su logotipo de latón, Osorio y Herrera, montado en una pared gris pizarra, pasando por el estudio de planta abierta donde 40 empleados estaban sentados en sus puestos, iMacs, tabletas de dibujo. Paneles de muestras apoyados contra los escritorios. La luz de la mañana entraba a raudales. El espacio zumbaba con competencia. Mi padre entró primero. Traje azul marino, de 15 años. Se tensaba sobre sus hombros y se arrugaba en la cintura. Sus zapatos estaban pulidos. Lo había intentado, pero eran los mismos zapatos de vestir que había usado en la boda de mi primo en 2017. Detrás de él, Marco, pantalones caqui arrugados en la rodilla, un polo descolorido, manos en los bolsillos como un adolescente llamado a la oficina del director. Y detrás de Marco, mi madre, Diana, más pequeña de lo que recordaba, agarrando un bolso de tarjet con ambas manos, los ojos ya rojos. Caminaron pasando a 40 personas que no los conocían en un edificio con el nombre de su hija en la pared, a través de un espacio que existía porque yo me había negado a aceptar la vida que ellos habían elegido para mí. Janet abrió la puerta de la sala de conferencias. Paredes de vidrio, mesa de nogal, 12 sillas, una pantalla de 85 pulgadas y una vista del centro de Hartford por la que se podría cobrar entrada. La señorita Herrera estará con ustedes en breve, dijo. Les di 2 minutos, no para ser mezquina, porque necesitaba respirar. Luego me puse de pie, cogí una carpeta legal y un bolígrafo, el Montblanc que Margarita me había dado el día que firmamos la sociedad, y entré en la sala de conferencias. Mi madre me vio primero. Emitió un sonido, no una palabra, no un grito, algo intermedio, y sus rodillas se doblaron, realmente se doblaron. Se agarró al borde de la mesa de conferencias con una mano y al brazo de Gerardo con la otra. Gerardo la sostuvo, pero su rostro, nunca olvidaré su rostro. Era la mirada de un hombre que había entrado en un edificio esperando encontrar un pasatiempo y encontró un imperio en su lugar. Marco simplemente miraba el logotipo, la mesa, a mí. Su boca se abrió, luego se cerró, luego se abrió de nuevo. Nada salió, y yo. Miré a los 3 con la expresión exacta que le daría a un cliente que entra sin cita. Profesional, cortés, absolutamente vacía de cualquier cosa personal. Por favor, dije, tomen asiento. ¿Les puedo ofrecer agua o café? Se sentaron. Gerardo a la cabecera de la mesa. Por costumbre. Luego pareció darse cuenta de que no era su mesa y se movió torpemente a un lado.
Diana tomó el asiento más cercano a la puerta como si necesitara una ruta de escape. Marco se sentó entre ellos, brazos cruzados, ojos aún recorriendo la habitación como si estuviera evaluando bienes raíces. Nadie tomó café. Gerardo habló primero. Por supuesto que lo hizo. Te has ganado bien la vida, Vicky, dijo con un asentimiento lento, el tipo que solía dar a las calificaciones de Marco, como si me estuviera evaluando. Siempre dije que eras ingeniosa. ¿Ingeniosa? No talentosa, no brillante. Ingeniosa. La palabra que usas para alguien que sobrevive a pesar de las probabilidades que tú apilaste en su contra. Dejé que el silencio se asentara durante 3 segundos completos, el tiempo suficiente para que se volviera incómodo. Luego, gracias. Ahora, ¿cómo puedo ayudarlos hoy? Gerardo parpadeó. Esperaba calidez, quizás lágrimas, quizás a la hija pródiga, agradecida de ver a su familia después de 5 años. Lo que obtuvo fue una sala de conferencias y una pregunta que tendría que responder honestamente. Estamos aquí porque somos familia, dijo, inclinándose hacia adelante, ajustándose los puños como si estuviera dirigiendo una reunión. Hemos dejado pasar demasiado tiempo. Tu madre y yo, queremos reconectar. Dejar las cosas atrás. Diana asintió, ojos llorosos, secándose con un pañuelo que había sacado de su bolso. Dejé mi bolígrafo sobre la carpeta legal. No escribí nada. Aprecio que hayan venido. Entonces Marco carraspeó. Descruzó los brazos, apoyó los codos sobre la mesa de nogal, esta mesa de nogal de $12,000, y probó su vieja voz de escuela de encanto. Vicky, en realidad podría usar un consejo. Cosas de negocios. Tengo algunas cosas en marcha y pensé que quizás podrías echarles un vistazo. Dame tu perspectiva. ¿Algunas cosas en marcha? $60,000 en deuda de tarjeta de crédito y un viejo dormitorio en Glastonbury eran algunas cosas en marcha. Miré a mi hermano como Margarita miraba un concepto de diseño que no cumplía con el encargo. Marco, ¿eres un cliente? Frunció el ceño. ¿Qué? Si esto es una consulta de negocios, haré que Janet te programe. Nuestra tarifa es de $350 por hora. La habitación se quedó muy quieta. La mandíbula de Gerardo se apretó. Una vena que recordaba de la infancia, la que aparecía sobre su sien izquierda, la que aparecía antes de levantar la voz, palpitó una vez. Coloqué una tarjeta de visita sobre la mesa entre nosotros. Vicky Herrera, cofundadora, Estudio de Diseño Osorio y Herrera. Número de teléfono, correo electrónico, sin escudo familiar, sin historia compartida, solo los hechos. Gerardo miró la tarjeta. No la recogió. Estoy feliz de ayudar, dije, pero necesito entender la capacidad. ¿Estás aquí como familia o como consulta de negocios? Porque como familia, no hemos hablado en 5 años. Hice una pausa, y esa no fue mi elección. La máscara se cayó. Gerardo se echó hacia atrás de la mesa, ambas manos planas sobre la superficie de nogal, y cada año de compostura cuidadosamente mantenida se agrietó justo por el centro. Basta de ese acto corporativo, Vicky. Somos tus padres. Condujimos 2 horas para verte. Condujeron 2 horas, dije. Eso es más esfuerzo que el que hicieron en 5 años. Su rostro se sonrojó. La vena estaba de vuelta latiendo ahora. Tomé una decisión por esta familia. Hice lo que pensé que era correcto. Miré a 2 niños y puse el dinero donde tenía la mejor oportunidad de valer la pena. Y mírate. Lo superaste. ¿Estás bien? ¿Superarlo como si fuera un resfriado? ¿Como si $175,000 fueran un inconveniente menor? Debería haberme ido cojeando. Te llevaste $175,000 con mi nombre, dije. Mi voz no vaciló. Había practicado esa frase en mi cabeza durante 5 años. No para este momento, sino para mí. Para la versión de mí que necesitaba escucharla pronunciada en voz alta. Lo transferiste a Marco sin mi consentimiento. Esa no fue una decisión familiar, papá.
Fue una violación legal de tu deber fiduciario como custodio UTMA. Elegí no demandarte. Eso no significa que lo haya olvidado. El rostro de Gerardo se vació. Ya no rojo. Blanco, el color de un hombre que acaba de enterarse de que la persona que desestimó entiende exactamente lo que hizo, con el vocabulario legal para probarlo. ¿Cómo? Comenzó. Le pedí a un abogado que me lo explicara. El mismo abogado que la abuela Leonor nombró para administrar el fideicomiso que estableció a mi nombre. ¿Las cartas que interceptaste? Silencio sepulcral. La cabeza de Diana se giró hacia Gerardo. ¿Qué cartas?, susurró. Gerardo no respondió. Marco, que se había estado encogiendo en su silla por pulgadas, se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas. El encanto había desaparecido. En su lugar había algo que reconocí. Desesperación. Vicky. Mira, estoy en un aprieto, ¿de acuerdo? Debo alrededor de 60.000. Principalmente tarjetas de crédito. Si tan solo pudieras prestarme algo, un puente, solo lo suficiente para... No. La palabra aterrizó como una piedra en el agua. Sin eco, sin negociación. Vamos. Somos sangre. La sangre no te impidió llevarte mi futuro, Marco. Y no voy a financiar el tuyo. Miró a nuestro padre como siempre lo hacía buscando respaldo, refuerzo, al hombre que había pasado toda su vida apuntalando al hijo dorado. Pero Gerardo estaba mirando la mesa, la mandíbula apretada, todavía procesando la frase deber fiduciario y el fantasma de las cartas que había tirado a la basura. Entonces mi madre se rompió, no de la forma en que solía romperse, la silenciosa, la forma en que lloraba en el fregadero y fingía que el agua le ponía los ojos rojos. Esto fue diferente. Esto fue una mujer que finalmente miraba el costo total de su silencio. Vicky, su voz se quebró. Por favor, sé que debía haber dicho algo. Estaba parada allí mismo. Vi lo que hizo y yo. Yo tenía miedo. Tu padre, él. No sabía cómo. Mamá, dije suavemente. No cálidamente, no fríamente. La forma en que le hablas a alguien que te está diciendo algo que ya sabes. Sé que tenías miedo, pero eras la adulta. Yo tenía 18 años. Necesitaba a una persona en esa casa que se parara por mí. Solo una. Y elegiste el silencio. Diana se llevó ambas manos a la boca y sollozó. El tipo de llanto que proviene de un lugar tan profundo que al principio no hace ruido. Gerardo no dijo nada. Marco no dijo nada. Y en el silencio, saqué la carpeta que traje conmigo, la que guardaba en mi escritorio, la que no había abierto en 3 años, pero nunca tiré. Y coloqué una sola hoja de papel sobre la mesa frente a mi padre. El correo electrónico, su correo electrónico con fecha del 14 de marzo, hace 5 años, de Gerardo J. Herrera a First Niagara Bank solicitando un retiro total y transferencia de los fondos UTMA, $175,000 de la cuenta de Victoria E. Herrera a una nueva cuenta a nombre de Marco G. Herrera. 4 frases. Ninguna mención a mi educación. Ninguna mención a mi futuro. Solo un número de cuenta y una instrucción. Esto es lo que me diste, papá, dije, un formulario de retiro. Todo lo demás me lo di yo misma. Gerardo miró el papel. Su mano se movió hacia él, luego se detuvo. No lo recogió. No tenía que hacerlo. Sabía lo que era. A través de las paredes de vidrio de la sala de conferencias, pude ver a 3 de mis diseñadores mirando disimuladamente, como se hace cuando se oye que pasa algo, pero no se quiere ser atrapado mirando. Janet estaba en su escritorio, fingiendo escribir, sus ojos desviándose hacia la puerta cada pocos segundos. 40 personas en este piso y ninguna de ellas conocía a las personas sentadas frente a mí. Ese era el punto. Mi familia no tenía poder aquí. No en este edificio. No en este piso. No en esta mesa. Gerardo Herrera no era un hombre que gritaba en público. Guardaba eso para las cocinas y las puertas cerradas.
así que se sentó allí con un traje que no le quedaba bien, en un edificio que no era suyo, mirando un trozo de papel que probaba lo que había hecho, y no dijo nada porque por primera vez en su vida no había nada que pudiera decir. Me puse de pie, no rápido, no dramáticamente. Como te pones de pie cuando una reunión ha llegado a su conclusión natural y todos en la sala lo saben. Seré honesta con ustedes tres, dije. No los odio. Odiarlos significaría que todavía tienen poder sobre cómo me siento. No lo tienen. Los ojos de Gerardo estaban fijos en la mesa. Marco estaba jugueteando con la costura de su polo. Diana había dejado de llorar, pero su respiración era entrecortada, y se sostenía el pañuelo contra el pecho como una compresa. No le prestaré dinero a Marco. No fingiré que somos una familia feliz por los Peterson, y no aceptaré una versión de esta historia donde papá invirtió sabiamente y yo estoy bien. Dejé que eso se asentara. Si alguna vez va a haber una relación entre nosotros, comienza con tres cosas. Una disculpa genuina, no la que comienza con, lamento que te sientas así. Responsabilidad por lo que me quitaron, no redirigido, no minimizado, no explicado, y respeto por la persona en la que me convertí sin ustedes. Recogí mi carpeta legal y mi bolígrafo. Hasta entonces, Janet los acompañará a la salida. Gerardo se puso de pie. Su mandíbula se movía como lo hace cuando un hombre tiene 100 cosas que decir y sabe que ni una sola de ellas ayudará. Miró a su alrededor a través del vidrio, pasando las filas de diseñadores y gerentes de proyecto, al logotipo en la pared del fondo, al horizonte más allá de las ventanas. Estaba midiendo algo. La distancia entre lo que había imaginado para su familia y lo que realmente había sucedido. No se disculpó. Se abrochó la chaqueta del traje, el botón del medio, el incorrecto, como lo hace alguien que no está pensando, y caminó hacia la puerta. Marco lo siguió, cabeza gacha, manos de nuevo en los bolsillos. No me miró. Diana fue la última en levantarse. Se movió lentamente, agarrándose a la silla para mantener el equilibrio. Me miró, de verdad miró, de la forma en que no lo había hecho desde que era niña, y dijo muy en voz baja, tu abuela estaría orgullosa. Algo se resquebrajó en mi pecho, solo un poco, no lo suficiente como para cambiar nada, lo suficiente como para sentirlo. Lo sé, dije. Janet sostuvo abierta la puerta de la sala de conferencias. El sonido del estudio volvió a inundar el ambiente. Teclados, un teléfono sonando, alguien riendo junto a la estación de café, el sonido ordinario de un negocio en funcionamiento. Mi negocio. Gerardo caminó por la oficina de planta abierta con los hombros metidos como un hombre tratando de ocupar menos espacio. El traje azul marino, demasiado apretado, demasiado viejo, demasiado pequeño para la habitación, se movió a través de filas de iMacs y escritorios de pie y fotos de proyectos enmarcadas, y ni una sola persona levantó la vista. No porque fueran groseros, sino porque él no era nadie aquí. El ascensor sonó, las puertas se abrieron, entraron. Gerardo primero, luego Marco, luego Diana, quien se giró en el último segundo y miró hacia el pasillo hacia mi oficina. Yo ya caminaba de regreso a mi escritorio, las puertas cerradas, y por primera vez en 5 años, me permití pensar el pensamiento que había estado conteniendo a distancia desde que tenía 18 años. Gané. No porque fuera rica. No porque tuviera la oficina más grande o el mejor traje o el logotipo en la pared. Gané porque estaba parada en una habitación que construí con mis propias manos y las personas que habían tratado de decidir mi futuro acababan de salir de ella con las manos vacías. Después de que las puertas del ascensor se cerraron, me senté en la sala de conferencias durante mucho tiempo. El correo electrónico seguía sobre la mesa. Las 4 frases de Gerardo fechadas hace 5 años, impresas en papel blanco liso. Lo recogí, lo doblé a lo largo del pliegue original, y lo deslicé de nuevo en la carpeta manila. Déjenme decirles algo que no dije en esa sala. Algo que solo le había dicho a Margarita y a Ricardo Vélez. Podría haber demandado a mi padre. Todavía puedo. Ricardo tenía el caso construido cuando yo tenía 21 años. Incumplimiento del deber fiduciario UTMA. Gerardo retiró $175,000 de una cuenta custodiada designada para mi beneficio y la redirigió a un tercero, mi hermano, para fines que no tenían nada que ver con mi educación, mi atención médica o mi bienestar.
Bajo los estatutos generales de Connecticut, eso no es un área gris. Es blanco y negro. Un juez podría haber ordenado la restitución total más intereses más mis honorarios legales. Ricardo tenía los registros de retiro, la correspondencia bancaria, el correo electrónico que acababa de mostrarle a Gerardo. Tenía el documento del fideicomiso de mi abuela que probaba que Gerardo también había interceptado correo legal destinado a mí, un delito separado que se podía probar. Tienes un caso sólido, me dijo Ricardo cuando tenía 22 años, sentado en su oficina con la carpeta abierta entre nosotros. Lo pensé durante 3 meses. Luego le dije que no. No porque hubiera perdonado a mi padre y no porque el dinero no importara. Eran 3 cosas, y seré honesta sobre las 3. 1. Gerardo estaba casi en bancarrota. Sus cuentas de jubilación estaban vaciadas, la casa había sido refinanciada, y Marco había quemado todo. Ganar una sentencia contra un hombre sin activos es solo un pedazo de papel costoso. 2. No quería pasar los próximos 2 años de mi vida en salas de audiencias, reviviendo el peor día de mi vida frente a extraños. 3. Y esta es la que más importaba. No quería ser la mujer que construyera su vida alrededor de $175,000. Quería ser la mujer que construyera su vida sin ello. Guarda el archivo, le dije a Ricardo. El estatuto de limitaciones corre por 6 años. Si alguna vez intenta reescribir esta historia públicamente, quiero recibos. Ricardo asintió. Él entendió. La carpeta fue a parar al cajón de mi escritorio, no como un arma, sino como un seguro. Los $175,000 dejaron de ser sobre dinero hace mucho tiempo. Se trataba de en quién iba a convertirme, y decidí que iba a ser alguien que no lo necesitaba. El sábado llegó más rápido de lo que debía. El centro de convenciones de Connecticut estaba iluminado como una catedral, ventanas de piso a techo, candelabros del tamaño de mesas de comedor, 300 personas en traje de negocios formal, llenando un salón de baile que olía a lirios y ambición. El Hartford Business Journal se había lucido, esculturas de hielo, un cuarteto de cuerdas durante el cóctel, un muro de medios con el logotipo de los 30 menores de 30 donde los nominados posaban para los fotógrafos. Me había comprado un blazer nuevo para la ocasión, azul medianoche, a medida, lo más bonito que había usado, comprado con mi propio dinero en una tienda de consignación en West Hartford. Los pendientes de botón de oro de mi abuela, un par de tacones con los que había practicado caminar durante una semana porque no iba a tropezar la única noche que importaba. En el bolsillo interior de mi blazer, un papel amarillento y suave por los pliegues con un nombre y un número de teléfono escritos con la caligrafía de una mujer muerta. Ricardo Vélez, licenciado. Lo había llevado como otras personas llevan una moneda de la suerte. No porque creyera en la suerte, sino porque creía en la mujer que lo había escrito. Margarita estaba en la mesa del frente sonriendo. Había traído a 3 de nuestros diseñadores principales como invitados. Janet también había venido con un vestido que nunca le había visto puesto, orgullosa como una gallina clueca. Llamaron mi nombre a las 8:47 de la tarde Vicky Herrera, cofundadora, Estudio de Diseño Osorio y Herrera. Hartford Business Journal 30 menores de 30. La caminata hacia el escenario se sintió más larga de lo que era. El foco medio y la sala se difuminó en formas y calidez y el sonido de los aplausos. Ajusté el micrófono y miré a 300 rostros. Luego hablé. Hace 5 años, tenía $340 y un diploma de secundaria. Alguien en quien confiaba me dijo que debería aprender un oficio porque no tenía un potencial real. Un murmullo recorrió la sala. Se equivocó sobre el potencial, pero acertó con el oficio. Aprendí el oficio de construir algo desde cero, a partir de planos, plazos y clientes que necesitaban que alguien viera lo que ellos aún no podían ver. Hice una pausa, tomé aire. Quiero agradecer a mi socia Margarita Osorio, que no me rescató. Me contrató. Hay una diferencia. Quiero agradecer a mis profesores del Gateway Community College y de la Universidad de Hartford que me trataron como si perteneciera allí antes de que yo misma lo creyera. Mi voz se estabilizó. Y quiero agradecer a la mujer que me dio mi primera inversión, $12,000 en una caja de costura, y me enseñó que tus manos y tu cabeza son las únicas cosas que nadie puede embargar. Mi abuela Leonor.
Margarita estaba de pie, luego la mesa junto a ella, luego la fila detrás de ellas. Una ovación de pie que comenzó al frente y se movió por la sala como una ola. No lloré en el escenario. Guardé eso para más tarde. En una mesa cerca de la parte de atrás, alguien estaba grabando con su teléfono. Era la tía Elena. Había venido. Le había enviado una invitación 3 semanas antes. El único familiar al que había contactado. Estaba llorando abiertamente, sin molestarse en secarse la cara, sosteniendo el teléfono firme con ambas manos. Envió el vídeo a Diana esa noche. No nombré a mi padre. No nombré a Marco. No tenía que hacerlo. Cualquiera que conociera la historia entendía cada palabra. Y las personas que no lo hicieron, simplemente escucharon a una mujer joven que se había ganado su lugar. Eso fue suficiente. La carta llegó el jueves siguiente. Sin remitente, solo la dirección de mi oficina, escrita a mano en un sobre blanco liso. La forma en que escribes cuando no estás seguro de si la persona del otro lado quiere saber de ti. Reconocí la letra de mi madre de inmediato. El tori con bucles, la ligera inclinación hacia la izquierda que tenía desde que era niña, algo que su propia madre había tratado de corregir y finalmente había renunciado a ello. La abrí en mi escritorio después de que todos los demás se habían ido a casa. Querida Vicky, vi el vídeo que envió la tía Elena. Lo vi 4 veces. Estoy escribiendo esto en la mesa de la cocina, la misma mesa, y no creo que pueda seguir sentada aquí sin escuchar lo que dijiste en ese escenario. Te fallé. Necesito decirlo claramente porque he pasado 5 años evitándolo. Tu padre tomó la decisión, pero yo me quedé allí y dejé que sucediera. Tenía miedo. He tenido miedo durante 26 años. Miedo de su voz, miedo de equivocarme, miedo de que si hablaba, toda la estructura se derrumbaría. Así que no dije nada mientras él se llevaba tu dinero, tu confianza y tu lugar en esta familia. Y me dije a mí misma que era para mantener la paz. No era paz. Era cobardía. Lo sé ahora. No espero perdón. No creo habérmelo ganado. Pero necesito que sepas, veo lo que hice. Veo en quién te has convertido, y estoy harta de quedarme junto al fregadero con la boca cerrada. Me puse en contacto con un abogado de divorcios. Estoy buscando un apartamento. Por primera vez en 30 años, me estoy eligiendo a mí misma. Tú me enseñaste eso la noche que saliste por esa puerta. Solo desearía no haberme tardado 5 años en seguirte. Tu abuela estaría orgullosa de ti, también lo sé, porque yo lo estoy. Mamá. Dejé la carta sobre el escritorio de roble junto a la foto enmarcada de la abuela Leonor, y lloré. No el tipo de llanto que había tenido en la oficina de Ricardo Vélez. Eso había sido duelo por el tiempo perdido, por el dinero, por un padre que nunca me vería claramente. Esto fue diferente. Esto fue llorar la relación madre-hija que deberíamos haber tenido. La versión en la que ella se levantaba en esa mesa y decía, no, Gerardo. Esto está mal. La versión en la que no tuve que irme para aprender mi propio valor. Gerardo no envió nada. Ni carta, ni llamada, ni mensaje de texto, nada. Su ego era el último muro en pie, y moriría detrás de él antes de dejarlo caer. Marco envió un mensaje de texto solitario la noche después de la gala. 5 palabras. Felicidades por el premio, Vicky. Sin disculpa, sin responsabilidad, sin reconocimiento de los $175,000, las amenazas, los años de silencio. Solo 5 palabras que no le costaron nada y significaron casi lo mismo. Leí la carta de mi madre 3 veces más. Luego la coloqué en mi escritorio junto a la caja de costura y la foto, la pequeña colección sagrada de cosas que venían de personas que, a su manera, creían en mí. No le escribí de vuelta esa noche. No estaba lista. Pero no tiré la carta. Eso fue nuevo. Déjenme decirles dónde terminó cada uno porque creo que se merecen la imagen completa. Gerardo Herrera se jubiló anticipadamente 6 meses después de nuestra reunión en la sala de conferencias. Aunque jubilación es un término generoso.
Su empresa redujo su departamento y a los 55 años, con un 401k destripado y una casa refinanciada, no tenía influencia para negociar. Ahora vive solo en la casa de Glastonbury. La pintura se está pelando en las contraventanas que solía repintar cada primavera. Los Peterson todavía viven al lado. Carol le dijo a la tía Elena que Gerardo ya no sale mucho. Cuando la gente le pregunta por mí, y lo hacen a menudo ahora, cambia de tema. Nunca se ha disculpado. Marco trabaja en un concesionario de coches en Middletown, asociado de ventas. Tiene 26 años y vive en la casa con Gerardo. O lo hacía hasta que Gerardo dejó de hablarle después de que salió a la luz la verdad sobre el MBA. Nunca terminó la carrera. Nunca construyó la startup. Gastó $175,000 del futuro de mi madre en un BMW alquilado, un apartamento en Murray Hill y servicio de botella en clubes de Manhattan. La deuda de la tarjeta de crédito todavía está en $60,000. Está en un plan de pagos. Él tampoco se ha disculpado, aunque la tía Elena dice que está más callado de lo que solía estar, menos seguro de sí mismo. Si eso es crecimiento o simplemente derrota, no puedo decirlo. Mi madre se mudó en junio. Alquiló un apartamento de una habitación en Rocky Hill, pequeño, limpio, suyo. Consiguió un trabajo a tiempo completo en una oficina de contabilidad y se inscribió en un programa de certificación de contabilidad en Middlesex Community College. Hay una ironía allí que no necesito explicar. Diana Herrera, a los 53 años, está aprendiendo un oficio. Y por primera vez en su vida, tiene una cuenta bancaria con solo su nombre. Pienso en eso más de lo que esperaba. En cuanto a mí, sigo en el piso 14. La empresa está creciendo. Conseguimos 2 nuevos clientes el mes pasado, un grupo hotelero en Newport y un campus de coworking en Stamford. Margarita y yo estamos hablando de abrir una segunda oficina en New Haven, lo que se sentiría como un momento de círculo completo dado que allí es donde comencé con una litera y un delantal de barista. La caja de costura sigue en mi escritorio. El documento del fideicomiso está en mi caja fuerte. El archivo UTMA sigue en el cajón, intacto. Y la carta de mi madre, doblada una vez, metida en su sobreblanco liso, se sienta en la esquina de mi escritorio, donde puedo verla cada mañana. No le he escrito de vuelta todavía, pero la carta sigue ahí, y yo también. La gente me pregunta si estoy enojada. Lo estuve durante unos 2 años. La ira fue el motor que impulsó todo. Me levantaba a las 5 de la madrugada para el turno temprano en la cafetería. Me mantenía en mi escritorio hasta la medianoche, rehaciendo un diseño que ya era lo suficientemente bueno, pero que necesitaba ser innegable. La ira es un excelente combustible, eficiente, caliente, disponible en suministro ilimitado. Cuando tu familia te da una razón, pero la ira tiene una vida útil. Si la dejas correr demasiado tiempo, deja de empujarte hacia adelante y comienza a comerte desde adentro. En algún momento del año 3, quizás esa noche en el estacionamiento, quizás la mañana en que Margarita me ofreció el trabajo, la ira no desapareció, pero cambió de forma. Se convirtió en algo más silencioso, más constante, menos como un fuego y más como una base. No cuento esta historia por simpatía. He construido una buena vida, y la construí con los ojos abiertos. Cuento esto porque en algún lugar ahora mismo, alguien está sentado en una mesa de cocina diciéndole que no tiene potencial. El padre de alguien está firmando su futuro y llamándolo una inversión inteligente. La madre de alguien está mirando al suelo eligiendo el silencio sobre su propio hijo. Y la persona en esa mesa, la que está siendo desestimada, está comenzando a creerlo. No lo hagas. Mi padre me quitó $175,000. Pero el verdadero robo no fue el dinero. Fueron los años que pasé preguntándome si tenía razón. Esa voz, quizás tenía razón. Quizás no soy suficiente. Quizás la chica que dibuja cuadros no merece un asiento en la mesa. Esa fue la cosa que tuve que pagar. Y el interés sobre la duda en uno mismo se compone más rápido que cualquier cuenta bancaria. Lo pagué. No con venganza, no con despecho, sino con trabajo, con prueba, con el tipo de silencio que solo proviene de conocer tu propio valor. La mejor venganza no es ruidosa.
Es el sonido de una vida bien construida, escuchado por las personas que apostaron en tu contra. Escribí la carta un martes por la noche, no en la oficina, sino en casa, mi apartamento en West Hartford. Un dormitorio, una pequeña cocina, una sala de estar con una estantería que construí yo misma a partir de un kit, y una fiddle leaf fig que Margarita juró que mataría en un mes, pero que de alguna manera seguía viva 7 meses después. Modesta, mía, cada pie cuadrado ganado. Me senté en la mesa de la cocina, una mesa diferente, una mesa que yo elegí, con una hoja de papel blanco y un bolígrafo, y le escribí a mi madre. No la borradoré. No la revisé. Simplemente escribí. Mamá, recibí tu carta. La he leído más veces de las que probablemente te admitiré. Todavía no estoy lista para hablar. No sé cuándo lo estaré. No te mentiré sobre eso porque creo que ambas hemos tenido suficiente de gente diciendo lo que no quiere decir en esta familia. Pero quiero que sepas esto. El hecho de que empieces de nuevo a los 53 años. Que firmaste un contrato de arrendamiento, abriste tu propia cuenta bancaria, y te inscribiste en un programa. Eso requiere más coraje que cualquier cosa que yo haya hecho. Construí una empresa con $12,000 por despecho. Estás reconstruyendo una vida después de 30 años de silencio. No sé cuál es más difícil. Creo que podría ser la tuya. La abuela estaría orgullosa de ti también, Vicky. Lo sé porque yo lo estoy. Doblé la carta, la deslicé en un sobre, escribí la dirección de Rocky Hill en el frente y pegué un sello en la esquina. La dejé sobre la mesa junto a la puerta principal, el lugar donde dejo mis llaves, mi tarjeta de identificación, las cosas que necesito agarrar al salir por la mañana. No le escribí a mi padre. Quizás algún día, pero hoy no es ese día. Y he aprendido a no forzar la entrada a personas que me cerraron las puertas en la cara. Tampoco le escribí a Marco. Hay una diferencia entre una puerta cerrada y una puerta que nunca fue real. Marco y yo nunca tuvimos una relación. Teníamos un acuerdo y él siempre tenía las mejores cartas. Si alguna vez viene a mí con una disculpa que no empiece con un signo de dólar, escucharé. Pero no me haré ilusiones. El perdón no es un interruptor. Es una puerta. No la estoy abriendo todavía. Pero por primera vez en 5 años, tampoco la estoy tapiando. Así que esa es mi historia. Un padre que eligió a su hijo. Una madre que eligió el silencio. Un hermano que se eligió a sí mismo. Y una hija que eligió irse y luego eligió construir. No voy a pararme aquí y decirte que todo sale bien. No siempre es así. Tuve suerte de maneras que puedo medir. Una abuela que planeó con anticipación. Una mentora que vio lo que mi familia se negó a ver. Una terquedad con la que probablemente nací. Y tuve mala suerte de la manera que más cuenta. Perdí a mi familia antes de ser lo suficientemente mayor para entender lo que eso me costaría. Pero si eres tú a quien descartaron, a quien pasaron por alto, a quien infrafinanciaron, subestimaron, desestimaron, no voy a decirte que será fácil. No voy a prometerte una oficina de esquina o un trofeo de cristal o una sala de conferencias con vistas. Ese no es el punto. El punto es este. El momento en que dejas de esperar que vean tu valor y empiezas a construir sobre él por ti misma, ese es el momento en que todo cambia. No el dinero, no el título, no el nombre en la pared, sino tú. Tú eres lo que cambia. Y una vez que lo haces, nadie, ni tu padre, ni tu hermano, ni la voz en tu cabeza que suena como ambos, pueden quitarte eso. Tengo 23 años. Tengo una empresa, una socia en la que confío, un escritorio con una caja de costura encima y una carta que no he enviado esperando junto a la puerta. Mañana por la mañana, recogeré mis llaves, tomaré ese sobre y lo dejaré en el buzón de la esquina de Farmington y Southman. Luego conduciré al trabajo.